Vale. Oramos para presentar la palabra. Amén. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Rogarte que en el nombre de Jesús tú te manifiestes, nos hables. Tu palabra, Dios mío, Señor, que es viva y eficaz, Señor, pueda entrar a todos los corazones. Tu consejo, tu dirección, Dios mío, Señor. Por favor, Dios mío, Señor, te necesitamos. Yo necesito que limpies mis labios, que tu sangre bendita me lave de todo pecado. Soy pecador, lo reconozco y te doy gracias por este privilegio de poder compartir de tus palabras, Señor, a tu pueblo, a mis hermanos. Yo te necesito. Bendigo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Mateo. Mateo capítulo 14. Quería hablarte un poco sobre las contrariedades, que ya no son las mismas para todos, ¿no? Yo el otro día estaba mirando un video de Haití y veía qué diferencia puede ser de lo que yo me quejo, ¿no? A lo que realmente viven en ese lugar, personas, niños, civiles, que muchas veces no hicieron ni la cuarta parte de las cosas malas que yo hice en mi vida, y que viven en un lugar tremendamente afligido por un montón de situaciones, primeramente climáticas, económicas y de violencia. Y yo miraba, tremendo lo que sucedía. No lo terminé de mirar, no me gusta mirar esas cosas, simplemente que me tengo que informar, ¿va? Y vos sabés que hay cosas que vienen contrarias a nuestra vida. Las contrariedades a tu vida y a la mía vinieron antes de llegar a la iglesia, antes de llegar a este lugar, antes de que vos en algún momento alguien te hiciera entender, pero realmente la mano de Dios se moviera a tu favor para que vos pudieras escuchar o entender que hay una oportunidad de salir. Y en el capítulo 14 te voy a compartir un par de versículos. El título de mi Biblia, en el versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Amén. Antes que sucediera esto, de lo cual Jesús estaba hablando, que estaba relatando el Evangelio según San Mateo, el Señor había hecho un milagro. Había multiplicado los panes y los peces. Había hecho un milagro delante de los ojos de los discípulos. ¿Okay? Y venía una situación. Hizo un milagro. Acá la persona recibe un milagro. Hay personas que entran en este lugar e inmediatamente dejan de hacer cosas que hacían todos los días. Y desde el primer día lo dejan hacer. Y el Señor empieza a hacer un proceso de multiplicación para su vida. Y se empiezan a multiplicar ciertas cosas. Como decía el hermano, recién hablaba sobre los alimentos. Pero enseguida que hizo ese milagro, agarró y le dijo a los discípulos, les habló a los discípulos, y le dijo que fueran al otro lado de la ribera. Los mandó, le dio un milagro. Y ellos suben a la barca y en un momento se encuentran metidos ¿en qué? En una gran tormenta. Y yo leía con atención, ¿verdad? Y los discípulos no estaban ahí porque querían en esa barca, no estaban ahí por un capricho, estaban ahí porque habían recibido una orden directa de Dios que le había dicho que tenían que pasar al otro lado. Recién habían visto un milagro con sus ojos, habían visto lo increíble y sobrenatural de lo que podía hacer el poder de Dios, lo habían visto con sus propios ojos. Pero al momento
el Señor lo agarra y los manda y los mete en una dificultad. Y Dios sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Y se encuentran que cuando empiezan a obedecer, era lo que Dios me hablaba, cuando vos empezás a querer obedecer a donde Dios te quiere llevar, se empiezan a presentar obstáculos en tu vida. Y muchas veces los obstáculos, el viento, que es contrario, viene de diferentes maneras. Viene a través de personas que te quieren llevar para el otro lado, te quieren llevar para hacer retroceder. Y ello, yo no sé si vos sentiste alguna vez que cuando empezás a hacer la voluntad de Dios parece que el viento es contrario, o que hay cosas que vienen contrarias a tu vida. O si nunca dijiste, ahora que empiezo a hacer las cosas bien o intento hacer las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? Es que seguramente Dios está permitiendo y te va llevando a cierto momento de tu obediencia. Cuando recibimos y obedecemos un mandato de Dios directo a nuestra vida, la batalla se levanta. Y se levanta, es como ahora se levanta una batalla. La tensión es una batalla. O sea, mantenerte despierto en la prédica es una batalla. Cada vez que hay prédica pasa eso. Y van a venir cosas. Yo me recordaba cuando estaba en las ventas, que me decían, me había dado una orden el pastor, me decía, nunca entres en las casas, no entres en las casas. Un día estaba a paso de los toros y estaba lloviendo, y la persona que estábamos vendiendo diarios, la persona que me dijo, vení, pasá, no puedo entrar a la casa, pasá, dice que no tengo cambio, yo te voy a colaborar, yo le doy a mi hijo que vaya al almacén y así te puedo colaborar. Y entré, el hombre salió por el costado y me quedé mirando un cuadro. Había un cuadro. Yo cuando ingresé, mi hijo más chico tenía 4 años y dormía conmigo en mi cama todos los días. Y había una foto de un niño que decía, yo te estoy esperando. El diablo me pegó, en el sentimentalismo, ¿verdad? Que pasa. En una desobediencia que me habían dicho, ¿qué me habían dicho? No entrara. Me estaba esperando que no entrara. Y yo pensé eso, ¿por qué ahora cuando estoy haciendo lo bueno, por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Verdad? Los discípulos empezaron a pesar todas esas cosas, pero a pesar de todo eso, la tormenta se levantó. Mientras ellos iban pasando al otro lado, ¿verdad? Y empezó a sacudir la barca. Y va a haber veces que la barca se va a sacudir. Y acá el Señor estaba hablando y le había dado una orden, un mandato a los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Los discípulos, dice Juan 15, que los discípulos son aquellos que tienen mucho fruto, que tienen los frutos del Espíritu Santo. Le estaba hablando específicamente que se iba a levantar. Cuando vos vayas, para que el Señor te empiece a dar fruto en tu corazón, te va a ir yendo a pasar por pruebas, y van a venir esas pruebas, y la barca se va a mover, y la tormenta y el viento va a ser contrario. Dice, no lo busques, la versión en Juan, en el capítulo 6, en el versículo 42, dice que desde la orilla Jesús miraba a los discípulos y dice que ellos remaban con gran fatiga, dice la palabra. Dice, pero seguían remando, seguían avanzando. Ellos decidieron seguir remando hacia donde el Señor los mandaba, y a pesar que la situación era tremendamente difícil, yo creo que se basaban en la fe, creyendo que algo iba a suceder de parte de Dios a su favor. Y en eso creo que lo sostenía, a pesar del cansancio, que ellos estaban decididos a que iban a llegar al otro lado, no se iban a quedar por la mitad. Tenían una decisión
Y a pesar del cansancio, a pesar de que estaban molestos, a pesar de que no entendían por qué les estaba pasando eso, ellos tenían una decisión, ¿verdad? Y aunque no tenían fuerzas, seguían. Y vos sabés que la palabra te va leccionando, te va a través de cada culto, a través de cada devocional, a través de cuando vos abrís la Biblia, el Señor te va hablando y te va preparando para que vos te tomes de esa palabra para cuando viene el momento de la prueba. A mí me toca estar en una segunda fase. No hay prueba el fin de semana. Hoy no hubo ninguna prueba. Hoy hubo hamburguesa, piscina, ping-pong, pelota, fútbol, televisión, ventilador. Estamos bárbaros, sensacionales. Una cosa preciosa, ¿verdad? El Señor es bueno. El momento de hoy cuando viene la prueba sobre nuestra vida. ¿Bien? Cuando vos querés algo para Dios, el enemigo, ¿sabes qué va a hacer? Te va a mandar el infierno para tratar de detenerte. Te va a mandar cosas para tratar de frenarte. Te va a fatigar, te va a cansar. Te va a cansar. ¿Crees que te voy a dar un ejemplo? Te voy a dar un testimonio. O sea que a las 2 menos 20 de la tarde dije, si alguien quiere hablar conmigo, ¿entendés? Tengo un par de cosas para hacer, sabiendo que tenía que predicar. A partir de ese momento, hasta las 4:30 de la tarde, ¿sabes dónde hice la predica? Encerrado en el baño. 20 personas por todos lados necesitando, así, la tormenta se levanta, hermano. Y vos tenés que hacer lo que tenés que hacer y Dios te va, o sea, porque el enemigo te va a tratar de detener, de que vos no hagas lo que Dios te mandó a hacer. Y lo que Dios te manda a hacer es bendición para tu vida. Eso es lo que va a traer. Y sabes que lo que quiere el enemigo es que vos dejes de remar. Y los remos formaban el arma que Dios le había dado a los discípulos para que llegaran al otro lado. No había un motor, no había un impulso así. Era a través de su esfuerzo físico que tenían que llegar al otro lado. Tenían que moverse. ¿Y sabes una cosa? A veces la fatiga, el cansancio, ¿sabes lo que te quiere hacer el enemigo? Te quiere hacer retroceder. Te quiere hacer retroceder. Y algunas personas piensan en retroceder, no saben ni para dónde. Vos lo escuchás y no saben ni para dónde, no solamente para un lugar malo, ni a qué lugar malo retroceder, porque no hay a dónde retroceder. Pero como no piden fuerza a Dios para enfrentar la situación y con fe poder sobreponerse, porque no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza de Dios que hizo los cielos y la tierra, que se levantó a los muertos, que puede levantar a un paralítico, que puede sanar a otro adicto, que puede cambiar a una persona. En esa fuerza es como vos vencés muchas veces el viento que se levanta y que es contrario, muchas veces. ¿Sabes qué quiere hacer? Cansarte. Quiere cansarte, porque a todos nos pasa. Siempre viene ese en el momento, ¿verdad? El enemigo siempre tiene ganas de verte parado, de verte frenado. Yo no sé vos, yo lo compartí un montón de veces. De mí dijeron, no va a cambiar nunca. ¿Entendés? Y aún las tías que la saludo con todos los besos dijeron que yo jamás iba a dejar de ser el drogadicto que era. Entre los comentarios de su familia. Viste que la familia, viste que habla la familia, viste que ¿verdad? Siempre decía eso. Pero el poder de Dios es más fuerte de lo que dicen las personas o lo que creen las personas. Pero vos se mueve en fe. Por eso te digo, no es en esas fuerzas, ¿verdad? ¿Por qué? Vos no pensás por qué es que tenés que avanzar. Vos no tenés cosas por cuál avanzar. Vos no tenés cosas por cuál tenés que pelear contra la fatiga, el cansancio o por el viento contrario. No tenés que pelear por avanzar por tu familia, no tenés que avanzar por tu vida, no tenés que avanzar por tus hijos, no tenés que avanzar, por eso no tenés que ir al otro lado, o querés quedarte en ese lado toda la vida. Muchos de nosotros que vivimos acá tenemos que remar por el ministerio, tenemos que remar por la parte que nos corresponde estar en la iglesia. ¿Te parece que no tenés cosas para allá? ¿Verdad?
Yo creo que no hay quien detenga lo que Dios tiene propuesto para, porque el enemigo está vencido. Ahora, ellos remaban y querían llegar a esa meta, ¿verdad? Y a veces nosotros permitimos que el cansancio nos detenga. Era real que estaban fatigados y estaban cansados. Pero vos sabés que tarde o temprano el Señor aparece en el escenario. En el momento justo aparece en el escenario. El otro día, el viernes, un hermano me decía, dice, vos sabés que estoy por cerrar el ministerio, hicimos 150 pesos. Dice, 10 minutos antes de cerrar el ministerio, vino una persona, dice, y me trajo X cantidad de dinero para pagarme el trabajo, dice, cuando no sabía ni cómo iba a mover después la camioneta, dice, para hacer los viajes, para hacer lo que tenía que hacer, y la mano de Dios se mueve de esa manera, en forma sobrenatural, a último momento, así de la misma manera, se movió sobre tu vida. ¿Sabes lo que le pasaba a los discípulos y muchas veces nos pasa a nosotros? A mí también me pasa, que no entendían por qué estaba pasando eso. ¿Y sabes qué hubieran querido? Que el Señor les hubiera explicado, después de hacer ese milagro, mirá, vas a ir a la barca, pero ahora cuando arranques para el otro lado va a venir tremenda tormenta. Y el Señor no les dijo nada. No les explicó nada. Yo creo que no les explicó nada, porque no se hubieran metido dentro de la barca. Porque no nos gustan las dificultades. No nos gusta el esfuerzo. No nos gusta tener que vencer a la fatiga. No nos gusta. Nos gusta más la comodidad, por lo menos a mí, ¿verdad? Y no entendían por qué había venido tanta oposición a su vida, tantas cosas contrarias. Pero cuando viene una bendición, viene una oposición a tu vida, hermano. Oposiciones antiguas vinieron. ¿Sabes lo que pasó? Ellos nunca dejaron de creer. Y como nunca dejaron de creer que Dios podía hacer eso, tampoco nunca dudaron que en algún momento la intervención de Dios iba a estar sobre su vida. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Voy a terminar con un versículo que está en 1 Corintios, capítulo 10. Yo creo que Dios no nos llamó para que nos detengan. Dios nos llamó para actuar, para hacer, como hijo de Dios, en lugares para hacer cosas. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. ¿Verdad? Dice que no hay prueba que el Señor permita que no podamos sobrellevar, ¿verdad? Que junto con la prueba el Señor nos va a dar la salida. Y ¿sabe lo que me dice el Señor a mí? No seas cobarde. Agarra el remo y dale para el otro lado. Ya está. Deja que conservamos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendice este tiempo, este momento, bendice tu pueblo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.